oferta, ya, la cantidad de oferta, nos van a dar una ecuación, ¿ya? Complementando el ejercicio de ayer, ya hemos avanzado un poco a la parte teórica, ahora vamos a hacer un poco los ejercicios, ¿ya? Es una ecuación, ¿no? Una ecuación que nos dan la parte teórica, la parte práctica, 4 precio de X menos 10, ¿ya? Es una ecuación que nos da. Ahora bien, nos van a dar una serie de precios, es decir, precio de con 5, 8, 13, 15, ¿ya? Estos precios tenemos que reemplazarlo en nuestra ecuación, es decir, miren, 4 por 5, 20, menos 10, nos va a dar 10, ¿ya? Y podemos hacer con cada uno de estos precios, es decir, por ejemplo, a ver otro, la cantidad ofertada es igual a 4 por el precio de 8, menos 10. ¿Ya? Y tenemos que reemplazar cada uno de estos precios en lo que es nuestra ecuación, ¿ya? En donde nos indica el precio en la ecuación, y bueno, nos va a dar los diferentes datos y vamos a poder ya trazar nuestra línea, nuestra curva de oferta, ¿no? Y nuestra curva de oferta positiva, ¿por qué? Porque tiene un efecto directo, ¿no? Es decir, a medida que el precio suba, la cantidad también va a subir, ¿no? La cantidad producida también va a subir, lo que es la cantidad ofrecida, ¿no? Ya, esto es en cuanto a la parte de la oferta, ¿ya? Y aquí podemos hablar de movimientos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre si el precio sube de 5 a 8? Es decir, está subiendo en el mercado ese producto a 8. Entonces nosotros como productores, si a un precio de 5 producimos 10, a un precio de 8 nos va a convenir producir de 25, ¿no? Aquí vamos a poder hablar que está ocurriendo un movimiento, ¿no? Si a un precio de 5 producíamos 10, a un precio de 10 vamos a producir como 25 unidades. Vamos a ofertar 25 unidades de ese bien, ¿no? Por tanto, va a ocurrir un movimiento, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si el precio bajaría, por ejemplo? Ya si el precio bajaría de 15 a 13, ¿no? De 15 a 13, ¿qué va a ocurrir? Si a un precio de 15 nosotros podríamos producir 50 unidades, ahora un precio de 13 solo nos va a convenir 40 unidades, ¿no? Porque la misma rentabilidad, la misma utilidad que nos puede dar producir determinado bien, ¿no? O sea, va a ser bien determinante en este caso. ¿Ya? Aquí estaríamos hablando de los famosos movimientos dentro de esta curva, ¿no? No estamos saliendo todavía de la curva, es decir, o sea, todas las variables están permaneciendo constantes, solo está variando ¿qué? El precio, ¿no ve? Y todas las demás variables como el tema de la tecnología todavía no están incidiendo, ¿ya? Y ya cuando hablemos de desplazamientos, por ejemplo, aquí abajo, ya vamos a introducirnos un poco más a lo que son los demás. Vamos a tomar en cuenta los otros factores, ¿no ve? Como la tecnología, el tema de los insumos para producir un determinado bien, ¿no? El tema de los insumos y otros factores que son determinantes a la hora de los desplazamientos. Pues por tanto, esos factores nos van a ayudar a determinar. El precio acá va a permanecer en cierto punto constante, ¿no? En cierto punto permanecer constante, y aquí va a entrar mucho la variación de la cantidad, ¿no? ¿Ya? Bueno, continuaremos, miren. Ya, nos han dado nuestra ecuación, esta es nuestra ecuación, 2000 precio de X menos 4000, ¿ya? Y vamos a detener con los precios del 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Son 6 precios que nos dan, y estos 6 precios nos van a ayudar a determinar, para construir la curva de oferta 1. Aquí está la curva de oferta 1. La curva de oferta 1. Ya, nuestra curva de oferta, esta va a ser nuestra curva de oferta 1. Curva de oferta 1. Curva de oferta 2. Ya. Miren, como hemos hecho el anterior ejercicio,
En este caso, miren, hemos reemplazado, ¿no ve? Nos han dado nuestra ecuación y hemos reemplazado cada uno de los precios que nos han dado y nos han dado unos datos y estos datos nos han ayudado a hacer con líneas punteadas y trazar nuestra línea recta. Y aquí lo primero que tenemos que hacer es lo mismo, ¿no? Hemos construido la curva de demanda y en este caso nuestra curva de oferta tiene el mismo procedimiento, es decir, vamos a reemplazar todos los datos en esta ecuación. Ya, a ver, tal vez para quien todavía no esté entendiendo muy bien, por ejemplo, miren, la cantidad ofertada va a ser igual a 2000. 2000, precio de X, en este caso va a ser 3. Ahí le ponemos un precio, ¿no? De 3 menos 4000. Y el resultado de este ejercicio nos va a dar lo que es 2000, ¿no es cierto? ¿Ya? Es eso para construir nuestra curva de oferta 1. Ya tenemos nuestra curva de oferta 1. Y ahora, imagínense que ocurre un cambio tecnológico, ¿ya? Y tenemos que trazar otra curva de oferta, nos van a dar otra curva de oferta, ¿no? Y en este caso, tenemos que hacerlo con la curva de oferta 2, ¿no? ¿Ya? Y nos van a dar estos mismos datos, ¿ya? Y como hemos dicho, la curva de oferta 1 y la curva de oferta 2 va a ocurrir un desplazamiento, ¿ya? Bueno, aquí tal vez esta parte usaremos nuestros grafiquitos, a ver. Ya. Ya, estos son los diferentes, en el caso de los factores que van a incidir en los desplazamientos, ¿ya? Y aquí podemos identificar que ha ocurrido un desplazamiento, ¿no? Ha debido haber alguna serie de algún factor que se ha empezado a alterar y ha generado un desplazamiento, en este caso un desplazamiento positivo, ¿no? Porque la curva de oferta 2 se está desplazando positivamente, tiene un desplazamiento hacia la derecha, ¿no es cierto? Bueno, eso en cuanto a la oferta, ya es bastante importante analizar y cómo construir, ¿no? Nuestra curva de oferta y hacia qué lado está desplazándose. Es bastante importante hacer un análisis también qué tipo de desplazamiento está ocurriendo, ¿no? Y en los ejercicios usualmente se les va a pedir qué ocurre este tipo de eventos, ¿no? Una serie de preguntas que se hacen más de análisis en los ejercicios, si es que los revisan, ¿no? Ya. En cuanto al punto de equilibrio, ya avanzaremos esta parte, ¿no? Del punto de equilibrio. Ya, miren. Para construir nuestro punto de equilibrio siempre vamos a necesitar el tema del precio, la cantidad de demanda y la cantidad de oferta, ¿no? Y tenemos que construir nuestra misma tabla. Imaginemos que nos ha dado una ecuación, cierta ecuación, y tenemos que reemplazar los precios para la cantidad de demanda y la cantidad de oferta. Ok, bien, entonces, una vez que nos den este dato, lo que vamos a hacer es trazar, ¿no? Miren, hemos trazado nuestra curva de demanda, ¿ya? Con los datos que nos han dado, y nuestra curva de oferta con los datos que nos han dado también. Si nos damos cuenta, el tema de la demanda siempre va a comenzar del número mayor al número menor, en cambio de la oferta del menor al mayor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si uno tiene efecto inverso, es la curva de demanda, tiene pendiente negativa, ya, igual tiene pendiente negativa, y la curva de oferta tiene pendiente positiva, ya. Por tanto, una vez que trazamos las dos rectas, va a haber un punto medio donde las dos líneas se intersecten, es decir, lleguen a un punto donde las dos, como diríamos, ¿no? En un lenguaje como choquen,
Y ese va a ser nuestro precio de equilibrio, ¿no ve? Porque el precio de equilibrio, digamos, en un ejemplo hipotético es esto, ¿no? De 3 la cantidad demandada va a ser 3 y la cantidad ofertada 3, ¿no ve? Es el punto de equilibrio. Ya, este es el famoso punto de equilibrio, donde los dos se van a intersectar acá. Y no siempre, y eso se van a dar cuenta que no siempre ocurre eso, ¿no? Que un determinado precio, una determinada cantidad se va a demandar o se va a ofertar. Ya siempre va a variar, ya este es tal vez un ejemplo coincidente, ¿no? Para que me entiendan en qué punto se ha intersectado, ¿ya? Es bastante importante analizar esto desde el punto de equilibrio porque nos ayuda a determinar en cuanto a los costes, ¿no? Con esto se puede determinar el tema de qué dimensión tiene el mercado, ¿no? En el tema de los oferentes, qué dimensión tiene el mercado, si se puede seguir introduciendo, ¿no? Se somete a un análisis bien riguroso, ¿no? Esta parte. Ya, no es muy complicado y aquí también ocurren los famosos desplazamientos, ¿ya? Por ejemplo, podemos tomar en cuenta esta ecuación, ¿ya? Donde la cantidad demandada 1 nos da una ecuación de la demanda y otra ecuación de la oferta, ¿ya? Ahora, despejamos, por ejemplo, la fórmula para el equilibrio es la cantidad demandada 1 va a ser igual a la cantidad ofertada 1. Ya, esta es nuestra ecuación. Esta es nuestra fórmula, ya hay que igualar las dos ecuaciones. Ahora, ¿qué pasaría si ocurriría desplazamientos? Pues bueno, entonces hay que someter también análisis riguroso, ¿no? Por ejemplo, la cantidad demandada nos va a dar otra ecuación, cantidad demandada 2 va a ser igual a la cantidad ofertada, perdón, 1, ¿no ve? Y vamos a analizar el desplazamiento de la demanda. Luego, si es que nos dan otra ecuación de oferta, entonces también el nuevo punto de equilibrio se van a ir poco a poco desplazando ambos, ¿no? Y en el caso, para resolver un punto de equilibrio, tendríamos que hacerlo con esta fórmula, ¿no? Igualando las dos, la fórmula de la cantidad de demanda 1 versus la cantidad de oferta 1, ¿ya? Por ejemplo, reemplazamos 1500 menos 130p va a ser igual a 100 menos 200p. ¿Ya? Aquí vamos a despejar nuestras fórmulas, ¿ya? Y hacemos todos los artificios básicos de economía, de matemática, perdón, y nos va a dar un precio de 4, ¿ya? Y eso simplemente reemplazamos en nuestras ecuaciones. Ya, por ejemplo, en este caso, miren, vamos reemplazando 134, ya, 224, y nos va a dar, vamos a encontrar un punto de equilibrio, ¿no ve? Donde ambos se comparen. Es decir, la cantidad demandada es de 980 y la cantidad ofertada es de 980. Eso quiere decir que en este punto está en equilibrio, ¿no? Ya, eso es básicamente, con esto habíamos acabado lo que es el primer módulo. Ya, tal vez una explicación más, vamos a extender esto en acá, ¿ya? Eso en cuanto a los ejercicios, una vez que hayamos entendido los ejercicios, ahora sí, vamos con esta parte, ¿no? El exceso de demanda, el exceso de oferta que ayer lo comentábamos, ¿no? Que cuando ocurre un exceso de demanda, cuando las personas dicen, yo con este precio compraría más, pero lamentablemente a la empresa no le va a convenir y va a decir, yo solo voy a producir a este precio esta cantidad de bienes, ¿no? O qué ocurre con el caso de la oferta, por ejemplo, a un precio de 3 yo te ofrecería 40,000, pero dice a un precio de 3 yo solo te puedo consumir 20,000, ¿no? O sea, va a haber ese punto de que no van a poderse entender, ¿no? Los oferentes y los demandantes, es decir, no van a entrar de acuerdo, ¿ya? Ahora vamos, miren, aquí hay otro ejemplo, un precio de 60, se va a poder demandar 300 pantalones, pero a un precio de 60 lo que es la curva de oferta te puede ofrecer 1,000 pantalones, ¿no? O sea, es un exceso de oferta de
700 pantalones más, ¿no ve? Es decir, o un exceso de demanda de 600 pantalones, ¿no? Depende de qué punto de vista lo veamos, ¿no ve? Es bastante interesante esta parte de los puntos de equilibrio, ¿ya? Y ahora, ¿qué ocurre cuando se desplaza? Por ejemplo, miren, aquí está ocurriendo un desplazamiento de la oferta, ¿ya? Eh, Aquí está ocurriendo un equilibrio inicial, miren, la oferta cero y la demanda. Y está ocurriendo un exceso de demanda, escasez al precio inicial, es decir, a 120 se demandaba 13.2 millones de libras de café, ¿ya? Y conforme va pasando el tiempo, el mismo desplazamiento va a ocurrir hacia atrás, miren, y aquí ha debido ocurrir algún tipo de evento que haya desplazado nuestra curva de oferta negativamente hacia la izquierda, ¿no? ¿Ya? Bueno, miren, aquí podemos ver los diferentes desplazamientos, ¿ya? Que van a originar que una curva se desplace, ya sea la curva de oferta o la de demanda, y, y van a generar nuevos puntos de equilibrio, ¿no? Es decir, miren, a un incremento de los ingresos, es decir, si un producto va a ser normal, por tanto, la curva de demanda se va a desplazar, ¿no? Ve, aquí tenemos nuestra curva de demanda 0 y va a tener un nuevo punto de equilibrio, la curva de demanda 1. ¿En el caso de qué? En el caso de que incrementen nuestros ingresos y el bien sea normal, ¿no? Ya, miren, está ocurriendo que se está consumiendo más de ese bien, ¿no ve? Es decir, se va a demandar más de ese bien. Ahora, miren, el incremento de ingresos si el bien es inferior, se está incrementando nuestros ingresos, es decir, estamos percibiendo mayores ganancias, por tanto, los bienes inferiores los vamos a dejar de consumir, ¿no? Los bienes inferiores los vamos a dejar de consumir, por tanto, nuestra curva de demanda se va a desplazar hacia abajo, ¿no? La curva de demanda 1, ¿ya? El decremento de ingresos, es decir, nos están reduciendo los ingresos en el caso de un bien normal, miren, ocurre es lo opuesto al ejemplo 1, ya nuestra curva de demanda está desplazándose hacia la izquierda, ¿no? Es decir, se está reduciendo, se está contrayendo el tema de la demanda, ¿no? En el caso de los bienes normales. Ahora, en el caso de decremento, si están reduciendo nuestros ingresos y el bien es inferior, por tanto, el consumo de los bienes inferiores, también relativamente al precio, va a empezar a subir, ¿no? Ya miren, a un precio demandábamos tanto y ahora como se han reducido nuestros ingresos, la demanda de los bienes inferiores también va a subir, ¿no? O sea, se va a desplazar la curva de demanda, se va a expandir, ¿no? Va a crecer, o sea, se va a acrecentar el consumo de lo que es de los bienes inferiores. Ahora, vayamos por el lado del incremento de los precios, miren. Incremento de los precios de un sustituto, ¿ya? Es decir, si van a subir los precios, lógicamente de un sustituto se va a demandar, ¿no ve más? Es decir, vamos a buscar otro bien que tenga las mismas características, por tanto se va a demandar mayor cantidad de ese bien, ¿no? Es decir, si bien se demandaba en este punto el equilibrio inicial, y está incrementando el precio, se va a consumir más de ese bien sustituto. Por tanto, la demanda se va a desplazar crecientemente hacia la derecha, ¿no? Va a ocurrir un desplazamiento positivo, es decir, se va a incrementar la demanda. Bueno, al incremento de los precios de un complemento, ¿ya? Hemos dicho que los bienes complementarios, si es que sube el precio de uno, va a alterar, ¿no ve? Al consumo de los dos en general. Ya el incremento de los precios de los complementos, mire, aquí tenemos nuestra curva de oferta y nuestra curva de demanda. Nuestra curva de demanda inicial es nuestro punto de equilibrio inicial y se está desplazando, ¿no? Hacia la izquierda, está ocurriendo una contracción. ¿Por qué? Porque el incremento, digamos, como hablábamos, ¿no? Del café y el azúcar, imaginemos que suba el tema del precio del azúcar, por tanto, vamos a dejar de consumir el mismo café. Por tanto, la demanda de los bienes complementarios, se ocurre un incremento, se va a desplazar hacia la izquierda, ¿no? Se va a ver una contracción en la demanda, o sea, vamos a dejar de demandar, ahí ocurre el famoso desplazamiento, ¿no? Bueno, ya, ahora vamos, miren, con el decremento de los precios de un sustituto, ya el decremento de los precios, es decir, eh,
En el caso, por ejemplo, de los refrescos, imagínense que el precio de Coca-Cola está subiendo y el precio de Pepsi, haremos esa comparación, ya que tienen, que puede sustituir el refresco de cola, ¿ya? Y imaginemos que está bajando el precio de los sustitutos, es decir, teníamos Pepsi y Coca-Cola, ¿no? Y la Coca-Cola estaba subiendo de precio, pero ahora ya está bajando. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a consumir el sustituto, ¿no? Entonces, la demanda de la Pepsi también va a bajar, ¿no? Es decir, miren, la demanda aquí estaba en un punto de equilibrio inicial con la oferta y va a empezar a desplazarse hacia la izquierda, ¿no? Va a ocurrir una contracción, ¿ya? Aquí está, la demanda uno está obteniendo un nuevo punto de equilibrio. Ahora, el tema del decremento de los precios de un bien complementario, es decir, miren, el azúcar va a bajar, el azúcar está bajando de precio, por tanto, vosotros también vamos a consumir café, ¿no ven? Entonces, vamos a consumir más café, por tanto, va a ocurrir que como están bajando los precios, vamos a poderlos consumir en mayor cantidad, por tanto, nuestra curva de oferta y nuestra curva de demanda, la curva de demanda se va a desplazar hacia la derecha, está ocurriendo un crecimiento, un desplazamiento positivo, es decir, la demanda está aumentando en el caso de los bienes. Ahora, miren, por ejemplo, eso es en el caso de la demanda. Se han dado cuenta que la mayoría de los desplazamientos ocurren por el tema de la demanda, ¿no? Y hay que tomar en cuenta todas esas características que hemos dicho o los principales factores que hacen que se desplace, ¿no? La demanda. Ahora, en el tema de la oferta, hay casos un poco más reducido, ¿no? Desplazamientos. Por ejemplo, el incremento de los costos de producción, es decir, si van a incrementar el tema de los insumos, por tanto, vamos a producir menos, ¿no ve? A ver, por ejemplo, el tema de los productores avícolas. Cuando ocurre el tema de la subida de los precios, por ejemplo, del maíz o del afrecho o diferentes alimentos que se le da a los pollos, ¿no? ¿Qué ocurre? Ya no conviene alimentarlos, es decir, o sea, el precio ha subido mucho y lamentablemente la misma carne no está valiendo en costos y recurren a qué? A matar a sus animales, ¿no? Es decir, matan no sé cuántas cabezas de gallinas para evitar darles alimentos. Y eso va a generar una contracción, ¿no? ¿Es cierto? Por un ejemplo, tal vez, ya un ejemplo muy burdo, ¿no? El ejemplo, pero bueno, de la oferta inicial, la demanda, aquí tenemos nuestro punto de equilibrio y cómo está ocurriendo incremento en los costos, es decir, todos los insumos que nos sirven para producir un determinado bien empiezan a subir, por tanto, nuestra oferta va a empezar a caer, ¿no? Es decir, pues van a subir de precio y la cantidad va a empezar a disminuir, ¿no? Por tanto, eso va a generar un desplazamiento negativo, una contracción de la oferta. Ahora bien, miren, ahora, ¿qué ocurre por el lado opuesto? Es decir, empiezan a bajar, es decir, puede haber una mejora tecnológica, pueden traer tal vez unas máquinas de coser más grandes y los costos de producción se están reduciendo porque ya puede producir mayores pantalones en menor tiempo, es decir, nos está ahorrando el tema de factor tiempo. Por tanto, eso va a generar una mejora, es decir, aquí tenemos nuestro punto de equilibrio, un precio inicial, una cantidad inicial, esta es nuestra curva de oferta, nuestra curva de demanda, este es nuestro punto inicial de equilibrio, pero está ocurriendo una mejora tecnológica o diferentes factores que pueden hacer que mejorar la producción. Por tanto, nuestra curva de oferta se va a desplazar hacia el otro lado, ¿no? Se va a desplazar hacia la derecha, va a ser una oferta creciente, una oferta positiva, ¿no? O sea, nuestra oferta se está desplazando positivamente, a diferencia del otro lado donde se estaba desplazando negativamente. Ya, eso en cuanto a los desplazamientos. Y ahora hay casos un poco aislados en el tema de la oferta, ¿ya? Y esto, tal vez como dato, miren, ¿qué pasa cuando la oferta es completamente inelástica? Ya cuando la oferta es limitada, ¿no ven? En este caso estamos determinando que la oferta, o sea, que hay varios productores, ¿ya?
varios productores y la oferta es pues basta, no vas al mercado y puedes ver aquí, allá el mismo producto, o sea, con las mismas características. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de cuando la oferta es inelástica? ¿Ya? O sea, cuando la oferta es, por ejemplo, la cantidad de pintura número 5 de 1948 de Jack Pollock, por ejemplo, es solo una pintura, ¿no? Y siempre se ve al mayor postor, ¿no? Al que tenga mmm, más dinero, es decir, tenga más efectivo, y el cual esté dispuesto a pagar, ¿no ve? A lo que es la famosa subasta que se somete, ¿no ve? Y en qué punto esa única pintura puede llegar a valer precios pues astronómicos, ¿no? Es decir, puede valer un elevado nivel de precio, tomando en cuenta el lado de los coleccionistas, ¿no? Cuando la oferta es pues inelástica, cuando solo existe un bien, ¿no ve? Entonces, por tanto, los demandantes se van a disputar por ese único bien, ¿no ve? Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, con el mismo otro ejemplo, boletos para un concierto, digamos, de, qué sé yo, a ver, ¿quién está en moda? Ya, para un concierto de Bad Bunny, por ejemplo, ¿no? De la oferta y la demanda, y solo hay 20.000 cantidad ofrecidas, 20.000 cantidad ofrecidas de entrada, ¿no? A un precio de 300. Ya, y entonces la oferta es limitada, es decir, solo hay 20.000 cantidades ofrecidas, pero las personas quieren ir más, ¿no ve? El tema de siempre ver el tema de los postores, ¿no? Es decir, los demandantes van a empezar a fluctuar con el precio de esas únicas 20.000 entradas, ¿no? Por eso el tema de los revendedores y todo ese punto, ¿no? O sea, es bastante interesante entender cuándo la oferta es limitada, ¿no? Y cuándo la oferta es grande, el mercado de la oferta es grande, es decir, hay varios oferentes y cuando la oferta es limitada, ¿no? Y con eso habríamos acabado el tema de la oferta, es decir, de la microeconomía básica, entenderla, entender los tópicos básicos de microeconomía. Espero a esta parte, el primer módulo haya sido de su interés, ¿ya? Tal vez cualquier pregunta me la hacen pues a mi número de celular, van a hablar con él, ¿ya? Eso sería. Ya, eso sería Nels. Corta fue la clase, ¿no?